Bienvenidos a un nuevo episodio de Versión de Katy. Evidentemente no estoy con nadie. Hoy es un episodio donde solo voy a estar yo con ustedes. Donde estamos en mi camita, en mi pieza, en mi cuarto, donde inició todo. Este episodio tiene algo muy especial porque va a ser el último de la primera temporada. Si has llegado hasta este episodio o si no has visto los anteriores, han pasado muchas cosas desde ese primer episodio donde vencí mis miedos y donde dije no voy a dejar que pase un día más. Este proyecto se tituló Versión de Katy. ¿Qué significa Versión de Katy? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su finalidad? Y sí, aquí somos de atrás para adelante. El último episodio de la primera temporada va a ser explicando qué trata el podcast. Yo tenía mucho tiempo queriendo hacer un proyecto que pudiera conectar con las personas, que pudiera servir a las personas, que pudiera dar ese abrazo cálido a distancia y que fuera mío, mis ideas, mis pensamientos y todo. Y porque también una parte de mí se estaba perdiendo en todo este proceso que es emigrar, porque para el que no lo sabe, yo soy emigrante. Actualmente tengo más de 2 años en Chile, pero cuando yo empecé el podcast tenía un poco menos. Entonces estaba en esta búsqueda de algo que conectara conmigo para no perderme entre la rutina, entre los problemas y un montón de situaciones que vivimos cuando emigramos. Y me acuerdo que me acababa de mudar cuando inició esto. Este proyecto inició en marzo de este año. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Han pasado 8 meses de este proyecto. Al mismo tiempo pensamos, es poquito, y al mismo tiempo pensamos que es mucho. Resulta y acontece que estaba hablando un día fui a un evento de flamenco que nada que ver con el flamenco, nada que ver con esto. Tengo un alma de escritora, por lo tanto las experiencias nuevas siempre me inspiran. Y había un evento en el Teatro Municipal que es aquí, que es de flamenco y era gratuito y era en un horario que yo podía ir, un día que yo podía ir, yo dije voy a ir. Iba a ir con una amiga, esa amiga me canceló. Cuando estoy en la fila para entrar al teatro está un fotógrafo y que va a entrar a tomar fotos al evento y él no compró entrada y yo le digo no, pero yo me sobra una y pasamos. Nos sentamos a ver el show y él me pregunta y me dice, ¿y te gustaba el flamenco? Y yo le digo, no. ¿Y bailas flamenco o algo? ¿Te gusta? Y yo le digo, no. ¿Y qué haces en el evento? Yo le digo, tengo alma de escritora y siempre me gustan las nuevas actividades. Es un género de música que es agradable, que es inspirador, que tiene una historia de trasfondo. ¿Por qué no venir a un evento y apoyar al evento también? A que ser parte de ese público. Entre conversando y todo me cuenta que él ya vivió su vida, que ya está prácticamente jubilado, que ya está, vivió mucho y recorrió mucho, ya estudió, viajó. Y me pregunta a mí qué me gustaría hacer y caemos en esta conclusión de lo que me gustaría hacer. Y yo le comento que siempre he querido tener un podcast, pero no me he armado todavía de valor, pero en su momento lo tendré. Y él me dice, ¿qué necesitas para hacer el podcast? Y yo le digo, no, una cámara, un micrófono, le digo yo, pero tu teléfono tiene cámara y micrófono, me dice. Sí, pero ¿qué voy a decir? Me dice, Katy, desde que entramos al show y yo me siento contigo y conversamos, ya han pasado 2 horas y me has contado un montón de cosas y yo no me he aburrido, me has nutrido todo este rato. ¿Cómo vas a decir que no tienes nada para decir? Me dejó fría. Y yo digo, wow, ¿es verdad? Entonces le digo, ¿y qué nombre le voy a poner? Porque, ¿qué nombre? Y me dijo algo que me gustó, me dijo, si tú quieres que un proyecto se realice, tú lo debes titular, tú lo debes desarrollar. Por eso a lo mejor el podcast no se ha hecho, porque ni siquiera el título le tienes. Y yo me quedé como que, what the fuck, o sea, tiene razón. Y me dice, ¿y por qué no le colocas versión de Katy? Todo lo que me has comentado es tu versión, es tu opinión. Colócale versión de Katy. Y me quedé así como que... Fue un momento donde no dudé lo que me sugirió. Es uno de esos momentos donde cuando una persona te sugiere algo y tú no dudas de lo que te sugiere y ¡pum! Dices sí, eso es. Así tal cual pasó. Terminé esa conversación con ese fotógrafo, más nunca lo vi. Y fue como una conversación con ese angelito que me mandó Dios para decirme ya, tienes que hacerlo. Llegué muy emocionada y dije, le voy a poner versión de Katy. Hice un logo que hasta el momento es el mismo, pero va a cambiar.
con el que pude en Canvas y vine y me lancé en un mueble y dije, ¿qué hago? ¿Y por qué no digo esto como me siento? Que tengo miedo, que tengo inseguridades, pero aún así lo quiero hacer y me grabo comentándolo con los demás. No sabemos si ahí va a conectar. Fin de cuentas, tú no sabes quién está escuchando o viendo. Me grabé, pum, pam, lo publiqué. Y empezó. Yo dije, ajá, empecemos a investigar. El podcast se debe publicar cada cierto tiempo. No alcanzaba a publicarlo semanal y dije, bueno, lo voy a publicar cada 15 días. Usted no tiene idea de las veces que viajé, las veces que me equivoqué, material que dañé. Hubo un podcast que grabé mal, el audio, no se escuchaba un coño, otros donde no nos veíamos, en otros, no, el eco, cometí errores hasta que ya, pero cada error me ayudó a saber cómo no, qué no debo hacer o qué debo prevenir para que no suceda para el siguiente. ¿Qué mejor enseñanza de eso? Entonces dije, ¿qué sería la finalidad de Versión de Katy? Tú cuando colocas un podcast y te pones a limpiar, tú te sientes acompañado, tú no te sientes solo. O cuando tú colocas música mientras limpias, mientras haces tus cosas, tú no te sientes solo. Eso es algo tan bonito que tienen los podcasts, la música, los audiolibros, que te acompañan en tu tránsito. Sin juzgarte ni preguntarte nada, te acompañan. Y yo quería que ese fuera el objetivo de Versión de Katy, acompañarte en el cualquier momento o circunstancia que tú quisieras escucharlo o verlo. Y quería que tratara de todo tema, pero que sea saludable y nutritivo y gracioso y habitual, orientado a lo sano. En resumidas cuentas, Versión de Katy salió de un angelito, el título que me dio mi empujón y me dijo tienes que hacerlo ya. La finalidad es acompañarte en el momento que tú lo quieras escuchar. Es un abrazo cálido a distancia y decirte que yo también estoy viendo situaciones similares y que no estás solo en ello. Es muy fácil, lo he dicho ya anteriormente, mostrar o decir o cosas cuando ya tú estás en la cima, en el éxito y todo. Oh, wow, sí, yo he logrado todo esto, pro. Pero es difícil escuchar esas historias del que está como tú, perdido, ahogado, sin enfoque o buscando la manera de esos mejoramientos sin herramientas, porque cuando llegamos a la vida, como dice Brian Tracy, no nos dan un manual de qué es lo que debemos hacer. Y cada día es la constante búsqueda de ese manual de cómo tú quieres vivir tu vida o cómo tú quieres hacer tu vida. Y entonces de eso trata el podcast Versión de Katy. Al principio pensé que era solamente yo hablando y otros se sumaron al proyecto y decidí incluir a las personas maravillosas con las que me pudiera rodear y que tenían cosas bonitas para dar, porque siento que somos plataformas para los demás y va a ser parte de nuestro legado, y parte de mi legado es hacer esos fragmentos con esas personas. Cuando yo grababa, y me emociono porque cuando yo grababa con cada invitado, yo sentía algo dentro de mí, era algo tan bello cuando yo escuchaba en vivo cómo esa persona se sintió o por lo que pasó o lo que le inspiró, que no tiene precio. No tiene precio. Y no era solo eso, era la sensación, la emoción que me daba cuando un invitado concluía para grabar. La emoción que me daba antes. No, ya estamos llorando, muchachos, ya no está saliendo la lágrima. La emoción que me daba antes de grabar era inexplicable. La emoción que tenía o lo que sentía, ese sentimiento cuando estaba grabando, inexplicable. Y cuando estaba editando y terminaba todo de editar y lo publicaba, Dios, yo pensé que el podcast era enfocado a los demás, pero me transformó y me ayudó un montón. Me acompañó también en todos estos meses, porque cuando emigras es un camino solitario, a pesar de que conoces muchas personas, es sumamente solitario. Y el podcast fue ese abrigo o abrazo cálido que siempre uno necesita cuando emigra, porque cuando emigras a veces pasa hasta semanas donde no tienes nadie que te abrace, y el ser humano por naturaleza necesitamos 7 abrazos diarios, creo que es la estadística, imagínate. A veces yo duraba hasta 7 días, 8 días donde yo no me veía con ningún ser que amaba y no recibía un abrazo. Y el podcast era eso para mí, era mi hora feliz y lo es todavía. Y siento que eso ha sido el mejor regalo que me ha dado este año. Tener este proyecto, me enamoré de este proyecto y no me imaginé nunca que sucedería, que tantas cosas, tantas personas les gustaría, les llenaría y conectaran con ello. Y
Hubo momentos donde no les voy a mentir si hubo un poquito de hate, si hubo burla respecto a esto. Sí lo hubo. Y te lo cuento por si quieres hacer un proyecto similar. También hubo otros sentimientos que no son gratos que recibí, pero decidí quedarme con eso, con los sentimientos bonitos, agradables, llenos de paz, de amor, de alegría, de felicidad que me producía desde antes de grabar, grabando y editando todo lo que conllevaba el podcast. A pesar de que el proyecto sea individual, nuestra vida no es tanto de nosotros, sino que también es de todas aquellas personas a las cuales impactamos. Claro, en este proyecto no solo, a pesar de que fue una idea que tomé y una decisión que tomé sola y siempre sola, fui fiel a mi constancia y disciplina, hubo muchas personas detrás de ello, hubo personas que me ayudaron, que me apoyaron un montón, incluso cuando a veces no quería seguir con ello, porque sí pasa. Hubo momentos donde yo dije no voy a seguir grabando, nadie ve el podcast, nadie lo escucha o nadie lo comenta, o es muy pocas las personas que conectan con ello, pero hubo personas, que me rodeé que eran impulsadoras de esa idea en la que yo tenía, que actualmente es versión de Katy. Y bueno, quería agradecerles formalmente por llegar hasta este episodio y por ver todo el podcast y por su apoyo. Yo de verdad me siento muy agradecida. Ay, Dios mío, vamos a seguir llorando. Vamos a seguir llorando, Señor. Estoy muy agradecida porque uno es muy talentoso y se nutre y se forja, pero hay muchos momentos por lo que somos seres humanos donde nos quebramos y dudamos de nosotros, y nuestro entorno o las cosas que creamos son los que nos hace volver a nuestro centro, en sí, a nosotros mismos. Y por eso quería agradecerles a todo el que lo ha escuchado, a todo el que lo ha apoyado, a todo el que conectó. Esto fue un abrazo cálido para ti y un abrazo cálido para mí. Esto ha sido todo la primera temporada de versión de Katy. Vendremos con más maravillosas cosas y, como siempre digo, y lo más importante, te amo, te respeto y te admiro por haber llegado hasta aquí. Aprendimos un montón de cosas, a ser seres humanos vulnerables e inseguros, pero algo magnífico que tenemos es que aunque todo esté nublado, nuestra alma persigue lo que nos apasiona, venciendo todo obstáculo, sin tener asegurada la victoria, pero sintiendo que existe. Cuando decides que tus sueños ya no van a ser sueños, los conviertes en proyectos, y el universo ve eso y te manda personas para apoyarte. Aprendimos un poco de todo, pero uno nunca olvida a los primeros, a pesar de estar agradecido con todo aquel que se suma al proyecto, porque los primeros se unieron desde el corazón y no desde las estadísticas y trayectorias. Aprendimos a ser influyentes, porque no sabemos quién está escuchando y quién su corazón está conmoviendo. Aprendimos a ser valientes, porque el miedo está para alertarnos, no para dominarnos. Aprendimos a ser como camaleones, a poder transformarnos y adaptarnos, porque no existe otra oportunidad más que esta para ser tú mismo. Aprendimos la importancia del verbo, que no es lo que te falta, sino lo que tienes, y que definir es limitar. Aprendimos a que es mejor gente que sume a gente que reste, y que debemos recibir el mismo amor que damos. Aprendimos a ser apasionados, intensos, y al mismo tiempo permitirnos estar tristes y escuchar nuestro cuerpo antes que sea demasiado tarde. Aprendimos que la muerte un día tocará tu puerta y es lo único que tenemos asegurado. Aprendimos a ser perseverantes, a reinventarse, porque no existe un límite más que en tu mente, y que damos lo que somos. Aprendimos a ser convergentes, un conjunto de cosas vividas y experimentadas, que existen cosas más allá de los comunes conceptos que han llegado. Aprendimos a ser porfiados, determinados, a pesar de que unos días estemos arriba y otros días estemos abajo, y que hoy gozamos de oportunidades que otros ayer no tuvieron. Aprendimos el valor de la perseverancia, que no llega una cosa sin la otra, y que de las peores oscuridades sale la luz. Y debemos apostar siempre a la educación, porque el conocimiento es poder. Aprendimos a ser graciosos, a transformar tragedias en sonrisas y perdonarnos rápido, porque la vida sigue. Aprendimos a comunicar lo que sentimos a través del arte y la música, el cómo bailamos en este vaivén llamado vida, y que somos una oruga que deja su piel para crecer.
y aprendimos a ser versátiles, que las cosas no suceden porque sí, todo tiene un propósito y significado, y que a pesar de que tenemos la maravillosa tarea de ser madre, no podemos abandonarnos como mujer. Aprendimos muchas cosas esta temporada y esperemos aprender muchas cosas más las próximas, pero cumplí algo que mi alma anhelaba: mostrarte que vivimos historias similares y que nos rodeamos de personas maravillosas, porque el objetivo de Versión de Katy era acompañarte y ser ese abrazo cálido. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por verme.